Hoy en La Ventana vamos a conversar con nuestro invitado sobre la irrupción de la extrema derecha en la política de nuestro país y de nuestra comunidad Cantabria, que ha cambiado para hacer posible la emergencia de un partido de ultraderecha en España. Enseguida vamos a saludar ya al eurodiputado y activista político Miguel Urbán. Es militante, además anticapitalista, cofundador de Podemos. Ha publicado recientemente La emergencia de Vox, apuntes para combatir la extrema derecha española. Y pasado mañana, el miércoles 13, va a estar en la Vorágine en Santander para debatir con los asistentes. Miguel Urbán, buenas tardes. Un placer que nos acompañes hoy en La Ventana de Cantabria. Buenas tardes. Bueno, un placer que nos acompañe hoy en La Ventana de Cantabria. Le he escuchado decir que la finalidad del libro es alertar sobre la emergencia de fuerzas de extrema derecha. ¿Por qué ahora? ¿Por qué se han establecido ya aquí en el país? Bueno, yo creo que si lo vemos con una mirada europea, vemos que este fenómeno no es nuevo. No es nuevo, pero es verdad que ha tardado en llegar en cierta medida a nuestro país. De hecho, España, Portugal e Irlanda eran los tres últimos países en el 2019 que no tenían un partido de extrema derecha con representación parlamentaria, que quizás podían tener parlamentarios de extrema derecha, pero que no tenían un partido como tal, ¿no? Bueno, pues el libro lo que intenta es estudiar un poco qué ha pasado, por qué ahora esa emergencia de la extrema derecha en España y por qué no fue antes, porque como decía no es un fenómeno nuevo, en qué parte es una declinación de ese fenómeno internacional, de esa ola reaccionaria europea e internacional que llevamos años conociendo, y también en qué parte tiene un contexto y unas particularidades propias. En cierta medida eso es lo que intenta analizar un poco el libro y indagar, sobre todo desde un repaso de lo que sería la historia de la derecha española, la transición hasta ahora, que otros momentos hemos tenido donde se ha visto esa cierta emergencia de un populismo de derecha radical o de extrema derecha, como por ejemplo pudo ser la coalición Ruiz Mateos en las europeas a finales de los 80, que consiguió 2 eurodiputados. Hay que recordar que Vox en las últimas europeas consiguió 3, ¿no? Lleva años en el Europarlamento analizando precisamente, además, muy intensamente, ¿no?, la fuerza que está ganando la ultraderecha, con discursos de odio, de violencia, que poco a poco además van salpicando, decíamos al comienzo, a otras instituciones quizá más cercanas, como aquí el Parlamento de Cantabria o ayuntamientos como el de Santander, ¿no? ¿Cómo afecta su presencia al debate político? Bueno, yo creo que hay un fenómeno que los sociólogos franceses catalogaron como la lepenización de los espíritus, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en cierta medida. Y eso yo creo que es el gran peligro y la gran victoria de la extrema derecha, que es la capacidad que tienen de condicionar el debate público, condicionar de qué se habla, cómo se habla y en qué términos se habla sobre esa cuestión. En cierta medida, su capacidad de marcar la agenda pública y política. Y eso lo estamos viendo a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel local, evidentemente. Sin ir más lejos, porque creo que con los ejemplos nos podemos entender quizá mejor. En Santander, el equipo de gobierno lo conforman el Partido Popular con Ciudadanos, pero en minoría, ¿no? Es decir, necesitan el apoyo de otra formación y esta formación suele ser Vox. Esto ha cambiado o a cambio de concesiones, ¿no?, muy discutibles que atentan contra la inmigración, contra el apoyo a colectivos que la ultraderecha ataca, etcétera, etcétera. ¿Esto cómo se ve desde Europa? Supongo que depende también de cada país, ¿no? Claro, depende de cada país, ¿no? De hecho, el libro, una de las cosas que analiza en el último capítulo es justamente cómo se ha combatido a la extrema derecha en otros países europeos que llevan con un fenómeno, pues con este fenómeno más años, ¿no? Un elemento que ha salido muchas veces a correlación justamente de la emergencia de Vox ha sido el tema del cordón sanitario, ¿no? Algo que, por ejemplo, en Alemania la CDU de Merkel practicó o ha practicado todos estos últimos años, ¿no? El no pactar, el no
reconocer a la extrema derecha como un sujeto legítimo, sobre todo porque tenía propuestas que atentaban contra los derechos humanos, ¿no? Ese es el elemento clave. Y hacer un cordón sanitario justamente a la extrema derecha. Eso en nuestros países es imposible, porque para eso tendríamos que tener una derecha de raíz democrática. Eso no existe en nuestro país. El primer, y a la vista de justamente de los ejemplos concretos se demuestra, ¿no? La primera vez que se pudo pactar o no, o hacer un cordón sanitario, que fue Andalucía, la extrema derecha, lo primero que hizo la derecha fue pactar con ella y defender el gobierno justamente de la extrema derecha, al igual que en el Ayuntamiento de Santander. De hecho, yo recordaba de hablar con algún diputado macronista, de los liberales, ¿no? Que ellos me decían, pero ¿qué está haciendo Ciudadanos? ¿No? O sea, que no comprendían cómo podía pasar y cómo alegremente se pactaba con la extrema derecha y se compraba ese discurso de la extrema derecha. Pero como te digo, ya no solo comprar, o sea, ya no solo pactar con ellos, el problema es cuando se ejecute incluso sus políticas sin la necesidad de que estén directamente en el gobierno, cuando se compra su agenda política y su agenda programática. Yo creo que el PP de Casado en este sentido está totalmente condicionado justamente por la propia extrema derecha. Es decir, bueno, se acaban haciendo concesiones porque ese equipo de gobierno o ese partido gestiona en minoría y necesita, en este caso, a otro partido de la oposición, y el Partido Popular y Ciudadanos aquí en Santander siempre se han valido del Vox. Claro. Pero no es un caso solo de Santander, yo creo que es un caso paradigmático en el conjunto del Estado, ¿no? O sea, vemos cómo el PP y Ciudadanos, allá donde pueden, se apoyan en la extrema derecha, pero apoyarse en la extrema derecha es que al final compran justamente su discurso. Y bueno, lo hemos visto en Murcia. En Murcia hemos visto la cuestión del PIN parental, por ejemplo. Vemos cómo se van adaptando esas políticas que promulga la extrema derecha, políticas que en la mayoría de los casos atentan contra derechos fundamentales o contra derechos humanos que deberían de estar fuera de cualquier tipo de lógica de pugna política, ¿no? Que deberían ser un acuerdo común de los demócratas, y no es el caso justamente de la extrema derecha y de una derecha que le compra totalmente el discurso. En ese sentido, déjeme que le pregunte, ¿cómo podemos combatir a esos ultras si ya son parte de las instituciones? Bueno, yo creo que toca un proceso de medio y largo plazo. Yo creo que no hay que mirar esto desde el corto plazo. Yo creo que ahora mismo hay un trabajo muy grande de reconstrucción de lazos comunitarios, de la reconstrucción de los lazos de clase, de la reconstrucción de tejido asociativo en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros barrios, para combatir no unas siglas. No, la idea no es combatir a Vox, la idea es combatir unas ideas del odio, unas ideas de que buscan la estigmatización, unas ideas racistas, unas ideas de xenofobia política, vengan de quien vengan y vengan de donde vengan. Y por eso la construcción de tejido social, la reconstrucción de lazos de clase en nuestra comunidad es fundamental para poder enfrentar justamente este reto. Este fin de semana hemos visto algo muy grave, que han sido escuadristas neofascistas italianos ocupando la sede del principal sindicato en Italia. Esto fue lo primero que hicieron las camisas negras de Mussolini justamente en Italia, atacar a los sindicatos. Pues lo que hay que, la lección yo creo que es clara, es más sindicatos combativos en los centros de trabajo, más afiliación, más asociaciones de vecinos. Vemos como Vox en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, intenta atacar a la Federación de Asociaciones de Vecinos. ¿Por qué? Porque donde hay asociaciones de vecinos combativas, donde hay asociaciones de vecinos que construyen tejido, no entran sus discursos del odio. Quieren una sociedad atomizada, quieren una sociedad con miedo. Y yo creo que nos tienen que encontrar juntas, nos tienen que encontrar preparadas para enfrentar justamente esos discursos del miedo con esperanza, porque ellos son el partido del no se puede. Y yo creo que nosotros debemos de construir justamente alternativas que demuestren que es posible una sociedad diferente, una sociedad que no excluya a nadie, una sociedad que no permita
que estos discursos del odio calen. Es un hecho, ¿no? Los discursos de violencia, de odio, como decía, han crecido en el último año. Hoy mismo hemos contado aquí la agresión que ha sufrido Carolina Sarasúa, es una jugadora del Osasuna, en el partido que se ha disputado este fin de semana aquí contra el Nueva Montaña. Agresión verbal por parte de un grupo de chicos. Te vamos a violar, quítate la camiseta para que te veamos las tetas, vamos a ir al vestuario y os vamos a violar a todas. Permíteme que ponga parte de esa entrevista porque merece la pena escuchar a Carolina. Pero de ahí a amenazarme con decirme que me van a violar o que van a violar a todo mi equipo y esas cosas, como que parece que estamos en la edad de piedra, por así decirlo. O sea, yo espero que les denuncien y, como dicen, espero que lo reconozcan. Y sí que al final del partido el presidente fue a grabarles para luego identificarles y tal, y sí que hay un vídeo por ahí, pero hasta que no se sepan nada y no digan nada, no se sabe nada. Que lo que más me dolería, y hago viral esto para que imagínate que le toca a una chavala de 12 años y que su máxima ilusión es jugar al fútbol y que no le apetezca y que deje el fútbol por 4 trogloditas, porque no tienen otra palabra, que le quiten la ilusión a esa niña. 4 trogloditas, decía, 4 energúmenos, chicos jóvenes. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que el problema no son exclusivamente esos 4 chicos jóvenes, sino discursos que avalan justamente estas actitudes, ¿no? Yo creo que uno de los elementos clave de la extrema derecha, no solo en el Estado español, sino en el conjunto de Europa y a nivel internacional, son los discursos justamente antifeministas, ¿no? Yo creo que los discursos que construyen el cuerpo de la mujer como un campo de batalla político, y donde vemos que dentro de esta extrema derecha hay un elemento profundamente misógino, machista, incluso en Estados Unidos, pero no solo. Hemos visto el resurgimiento de movimientos como el incel, ¿no? Peligrosamente misógenos, que incluso han llegado a utilizar la violencia no solo verbal, sino la violencia física, incluso el terrorismo ultraderechista en este sentido. Yo creo que estamos ante una extrema derecha neoconservadora y reaccionaria ante el avance de los derechos de las mujeres en el Estado español, pero yo creo que a nivel europeo también, y eso es muy peligroso, y por eso yo creo que el feminismo es más necesario que nunca. Sí, Miguel Urbán, tenemos que ir terminando. Solo una cosa más: el miércoles, recordamos, va a estar en La Vorágine, en Santander, a partir de las 7:30 de la tarde. Quien nos esté escuchando, quiera asistir, que sepa que hay que inscribirse previamente a través de la web o llamando también por teléfono. Por curiosidad, solo una cosa más: en estas charlas que da habitualmente, ¿qué le pregunta a la gente? ¿Qué le preocupa a la gente? Yo creo que la gente, lo bueno es que pregunta mucho. Eso está bien. Yo creo que es bueno, o sea, que eso, por lo menos el libro llama, o por lo menos la exposición en ese momento llama la atención, y yo creo que hay un querer saber. Y yo creo que el elemento central, o lo que podría aglutinar la mayoría de las respuestas, es cómo combatir estos discursos del odio. Evidentemente no hay recetas mágicas, y el libro lo que intenta es conocer a esa extrema derecha, conocerla para poder combatirla. Pero yo creo que la respuesta de cómo combatirla la tendremos que construir entre todas y entre todos, y por eso estas presentaciones también son tan importantes, para poder construir esas respuestas colectivas también. Déjeme que le pregunte sobre el papel de otras formaciones más a la izquierda que han perdido representación en Cantabria. Podemos, por ejemplo, ya no tiene representación y muy poca presencia, además, por no decir nula, en el arco parlamentario, en el arco político, en parte por sus riñas internas que han sido noticia para mal en los últimos tiempos. ¿Qué responsabilidad tiene? Bueno, yo la verdad es que no conozco bien, evidentemente, la situación en Cantabria. Yo fui fundador de Podemos, de hecho, Anticapitalistas ya no está ya. Podemos, sí, desde hace un año, justamente por nuestra discrepancia en torno a la entrada en el gobierno. Nosotros estábamos en contra de entrar en minoría a cogobernar con el Partido Socialista.
muchas veces se pone el énfasis en las cuestiones de las disputas internas, y yo creo que muy pocas veces se pone el énfasis, y a mí me parecería más interesante, en las cuestiones justamente más programáticas, las cuestiones más de construir también organización política, de cómo se construyen organizaciones plurales y pluralistas, ¿no? Que yo creo que son elementos muy importantes y que muchas veces solo nos quedamos como con las disputas o las riñas internas, y yo creo que no han tenido tanto peso como otros elementos exógenos, pero también endógenos al propio proceso de Podemos. Es decir, ¿sería partidario de una plataforma que se desvincule de la marca Podemos? Bueno, eso no es cosa mía, ¿sabes? Yo creo que eso les toca a otras personas hablar de ellos. A mí no me gusta hablar de plataformas ni de nombres, sino me gusta hablar de programa y propuestas concretas. Se habla demasiado de personas, de personalidades, de nombres, y muy poco de propuestas y de programa. Y yo creo que es el elemento central sobre el que habría que empezar. Pero yo creo que ahora mismo no toca hablar de plataformas y toca de reconstruir justamente tejido social, reconstruir las luchas, reconstruir las resistencias para lo que viene, porque eso es lo que podrá frenar justamente lo que hablábamos antes en la entrevista, esos escuadristas neofascistas. No los va a parar una plataforma, le va a parar un pueblo organizado, consciente y articulado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos debería de preocupar ahora mismo. Aquí lo dejamos. Miguel Urbán, el próximo miércoles a partir de las 7:30 en La Vorágine. Gracias. Nada, muchas gracias a vosotras.